Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor. A modo de resumen del capítulo 20 que estudiamos los miércoles pasados, porque todos los eventos que se relatan aquí son después de la resurrección de Jesucristo. El miércoles pasado veíamos la importancia que tiene la resurrección y, y, y la repercusión que tiene para nosotros hoy en día. En el capítulo 20 entonces hablamos de la resurrección de Jesús. En los versículos 8 al 10 nos podemos dar cuenta de que los discípulos no entendían que era absolutamente necesario que Jesús resucitara. Y prueba de ello es lo que relata aquí. En el versículo 8 dice, entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Recuerden que María había ido como de noche, de madrugada a la sepultura, vio que la piedra había sido removida, el cuerpo no estaba dentro, y ella fue corriendo a contarle a los discípulos que el cuerpo no estaba, que se lo habían llevado. Y ahí vienen los discípulos Juan y Pedro corriendo. Juan le ganó a Pedro en la carrera y llegó primero. Entonces dice el versículo 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, este era Juan, y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Las palabras de María. María le había contado que el cuerpo se lo habían llevado. Y vio y creyó. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, desanimados porque se habían llevado supuestamente el cuerpo, porque no entendían la escritura, eh, volvieron a los suyos, dice aquí. El versículo 19 nos habla sobre la buena noticia, esta buena noticia de gran gozo. ¿Cuál es la buena noticia? Era que Cristo había resucitado, no se lo habían llevado, sino que Cristo resucitó. Esa es la buena noticia para nosotros hoy en día. Dice el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habían visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. María había tenido un encuentro con Jesús. Resulta que los discípulos se fueron de vuelta a los suyos, pero quedó María. Y allí en María se le aparecieron dos ángeles y le dijeron que Jesús había resucitado. Ella vuelve a contar la noticia y se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús, les dice, habla con ella y ella corre a dar esta buena noticia, la buena nueva que Jesús había resucitado. Y del versículo 19 al 22, esta noticia es la que trae gozo, paz para aquellos que la abrazan con fe, para aquellos que creen en esta buena nueva, eh, trae paz, trae gozo en aquel que la cree. Y, y Jesús es por medio que nos capacita con su Espíritu Santo para también compartir esta buena nueva. Dice el versículo 19. Ahora los discípulos estaban tristes, reunidos, escondidos, porque empezó la persecución a buscar a los cristianos después que crucificaron a Jesús, empezaron a buscar a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. Y dice, puesto en medio, Jesús les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio y recibieron el Espíritu. Esto sucede aquí en la casa donde estaban reunidos los discípulos. Juan destaca allí que la casa estaba cerrada y que apareció Jesús en su carácter de glorificado, de su cuerpo glorificado,
aparece Jesús ahí en medio en medio de ellos y les declara paz a vosotros, porque él ya había llegado. Le muestra las marcas de la crucifixión y los discípulos se regocijaron. Gran gozo en la presencia del Señor. Y todo lo que compartimos y aprendimos el miércoles pasado, todo lo que implica estar en comunión, en la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Del 27 al 29 vamos avanzando en este que nos da el puntapié para entrar al capítulo 21. Se había aparecido a María, a los discípulos, pero cuando se le aparece a los discípulos ese mismo día, no estaba Tomás. Entonces, Tomás no cree hasta que no vea. Todos conocemos la historia de Tomás, de que dice ver para creer. Y el versículo 27 a 29 dice, Jesús le dice a él, felices los que creen sin ver. Dice el versículo 27, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, cuando le aparece después nuevamente por segunda vez a los discípulos. Pon aquí en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él cree de inmediato, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto tiene un detalle porque ocurre 8 días después de la resurrección. Continuaban en Jerusalén, siendo que Jesús le había dado la instrucción de que después que él lo crucificara, se juntaran en Galilea porque allí él los iba a volver a ver. Pero ellos, como no entendían las escrituras, continuaban allí en Jerusalén. El versículo 30 al 32 dice, el propósito de todas las señales, de todos los eventos, de todo lo que hizo Jesús, es que el pecador crea que Jesús es el Hijo de Dios y se arrepienta. Y así termina el capítulo 20 de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, testigos oculares, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre nosotros alcanzamos vida, salvación y vida eterna. Eh, Se le aparece 2 veces a sus discípulos y aquí es una tercera vez. En el capítulo 21 se le aparece por tercera vez Jesús a sus discípulos. Y podemos ver en estos primeros versículos ahora del capítulo 21 esta, este retroceso espiritual, esta mengua, este bajón, si lo pudiéramos decir de esa manera, eh, en las acciones de los discípulos. Comencemos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 21. Dice así, después de esto lo que hablamos del capítulo 20, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias era el mar de Galilea. Los judíos lo conocían como mar de Galilea, pero como estaba el imperio romano, era por Tiberias, los romanos lo conocían así, el mismo mar. Galilea y Tiberias era lo mismo. Entonces, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos, el resto de los discípulos, dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando yo leía esto, me traía recuerdos. ¿A usted no le trae recuerdos? Como que esta historia ya es conocida, como que ya pasó, es como un déjà vu. Eh, Muy similar había sucedido en la pesca milagrosa cuando recién Jesús llama a los discípulos. Y aquí ya pasaron 3 años después y los discípulos vuelven a pescar peces. Nosotros podemos meditar en esto que la vida para el creyente y bueno, y para todos continúa. Tiene su día a día,
Y muchas veces los afanes, las preocupaciones, que hacer, nuestras necesidades, en medio de todo eso uno tiende a olvidar la palabra de Dios, la escritura, sus promesas, y perdemos el centro de nuestra vida, nuestro objetivo, la meta hacia donde caminamos. El mundo es experto en distraernos, nos ofrece lucecitas, dulces, y nosotros de repente como niños nos distraemos, nos dejamos llevar por lo que el mundo ofrece. Y cuando el creyente zapatos deja de cultivar esta relación con él, como, como el ejemplo de la vid y los pámpanos que estudiábamos tiempo atrás, se pierde esta unidad, eh, el cristiano decae. Y esto les pasó a sus discípulos. Y también nos pasa hoy en día a nosotros. De ahí la importancia de perseverar en la comunión de los hermanos, en el estudio de la palabra, en la oración, en estas disciplinas espirituales. Y esto le empezó a pasar también a ellos, a los discípulos. A pesar de que ellos habían visto, hermanos, tremendas señales, tremendos milagros, habían compartido con Jesús, vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron a Pedro caminar, Pedro mismo caminó por el agua, convirtió el agua en vino, sanaba a los cojos, a los ciegos lo hacía ver, a los mudos hablar, al sordo oír, toda esa cantidad y muchas más que no están aquí, como dice Juan. eh, Aún así, ellos retrocedieron. Prueba de eso es que los vemos aquí, que volvieron a los peces. Jesús ya le había dicho que ellos ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Se los había dicho. En vez de estar en Galilea predicando, hablando de la buena nueva, la salvación, el reino de Dios, eh, estaban pescando. Y como antes, parece que no eran muy buenos pescadores porque como antes no habían pescado nada. ¿Cuál es el aliado para el retroceso espiritual? La duda, el olvido, la falta de gozo, el temor, sensaciones, sentimientos que experimentaban los discípulos después de la muerte de Jesús. Pero ¿cuál es el antídoto? El propio Espíritu Santo. Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera porque le iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos fortalece, nos redarguye, nos anima, nos consuela. Prueba de ello es que cuando recibieron el Espíritu Santo, eh, en el Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, ellos nunca volvieron atrás y se nota un cambio. Juan 20:10 dice que los discípulos volvieron a los suyos, a sus casas. Al tercer día, al tercer día de que Jesús había sido crucificado, aún estaban en Jerusalén. Y esto prueba, como lo leímos antes, que no entendían la palabra. Y la razón por la que le creyeron a María cuando recién llegó y les daba las noticias de que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Eso está ahí en el versículo 2 del capítulo 20, cuando volvió a decirles que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pero Jesús había dejado claras instrucciones. Mire lo que dice en Mateo 26:32. Jesús esto lo había anunciado, lo había dicho antes de su muerte. Dice en Mateo 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y nosotros vimos que Tomás, 8 días después de que Jesús había resucitado, seguían en Jerusalén. Claramente ellos no entendían las escrituras, la importancia, la necesidad de que Jesús resucitara. Además, cuando Jesús resucitó, un ángel se los tuvo que repetir en Mateo 28:7. El ángel dice, ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis.
Estas palabras son las que le dice el ángel a María. No solo eso, Jesús mismo tuvo que volver a aparecerle a los discípulos allí en Jerusalén y recordárselos. En Mateo 28, si avanzamos al versículo 10, dice, le dice a sus discípulos, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Estaba más que claro cuál era el paso a seguir después de la resurrección de Jesús. Ir a Galilea. Y Galilea estaba como a 50 kilómetros. Eso implica que son como de 3 a 5 días a camino. Entonces Jesús resucita y ellos tenían que comenzar a caminar a Galilea. Pero ellos tenían temor, dudaban, olvidaron estas palabras que Jesús les había dicho y seguían allí en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hicieron? Volvieron a los peces. Cuando Jesús les había dicho de que ahora ellos eran pescadores de hombres, ellos vuelven a los peces. En el versículo 4 al 8 y el 11 leemos esto. Y aquí vemos un acto de obediencia y todos sabemos que en la obediencia siempre, hermanos, siempre hay bendición. Dice así, desde el 4 en adelante, dice, cuando ya había amanecido, recuerden que estaban pescando y no pescaron nada, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo desde la orilla de la playa, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, no habían pescado nada. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Se da cuenta la similitud con cuando Jesús llama a los discípulos en la pesca milagrosa que le dicen? La similitud de ellos tiraban la red, estuvieron toda la noche pescando y no hacían nada hasta que le dice, echen la red al otro lado y a regañadientas lo hacen y ven la bendición. Aquí sucede lo mismo. Y no es casualidad. Jesús les quiere enseñar a sus discípulos que no pierdan la fe, que en la obediencia hay bendición. Entonces aquel discípulo a quien Jesús, perdón, el versículo 6, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, a quien amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Yo me imagino la reacción ahí de Juan mirando a la orilla, recordando cuando ellos estuvieron en la barca, tiraron la red, sacaron los peces. Tiene que ser Jesús, tiene que ser Jesús. Le Denos un segundo, vamos a solucionar el problema acá. Por ahí sí. Estoy, volvió, ¿no? Ahí sí, ahí está. Volvió mi Ahí hermano. sí, ya, Dele nomás. ya. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir nuevamente. ¿Ahí se ve? Ya, gracias, gracias. Ya. Estaba hablando ahí de que la obediencia trae bendición. Y estaba leyendo los versículos de 4 al 8. Entonces, ellos echaron la red a la derecha, obedecen a las instrucciones y Juan reconoce que es el Señor. Y le dice a Simón Pedro, es el Señor. Pedro cuando oye que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca
arrastrando la red de peces, porque eran muchos peces, no la podían subir, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. 200 codos son como 90, 100 metros. Igual era una distancia un poco considerable para nadar. No estaban a la orilla de playa, estaban un poquito más adentro. No, no estaban mar adentro, pero no estaban cerca de la costa. Pero a Pedro eso no le importó y nadó hasta la orilla hasta llegar a Jesús. Y el versículo 11 dice, subió, después que llegó la barca con la red al lado, dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí nosotros podemos ver de que Jesús es siempre el que toma la iniciativa. Sucede en nuestra vida, sucedió en la vida de los discípulos. Jesús es el principal interesado en tener una relación amorosa con sus discípulos. El Padre buscando tener comunión con sus hijos. Es la historia que relata la Biblia. Con el pueblo de Israel, enviaba profetas, envió a Jesucristo, envía a su Espíritu Santo, hasta el día de hoy, con la intención de que nosotros volvamos a esta relación con el Padre, que tengamos paz con Él, que esa comunión que estaba rota, éramos enemigos de Dios, ahora hay paz entre Dios y sus hijos. Hermanos, que veamos los milagros, hechos como estos, la pesca, eh, eh, que experimentemos el poder de Dios en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Hermanos, esas grandes señales o milagros, hermanos, no es garantía de permanecer firmes. Y prueba de ello fue Pedro, caminó sobre las aguas y terminó negando a Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Es que nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús. Allí nosotros basamos nuestra fe, no necesariamente en los milagros. Nuestra fe debe estar en Jesús, no en los milagros, no en las señales. Debe estar en nuestra confianza, en su palabra, en nuestro Señor y obedecerla a ella, obedecer a su palabra. Santiago 12:18 nosotros podemos encontrar esto también, que debemos de obedecer a la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros la tenemos, nosotros gozamos de tener la Biblia, la Escritura en nuestro idioma, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y podemos ser edificados, bendecidos, guiados por medio de ella. Y esta es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Volviendo al ejemplo del el pámpano y la vid, que eran uno, pero lejos de Él nada podemos hacer. Debemos de buscar tener comunión con el Padre por medio de su Santo Espíritu hoy en día. Y Jesús es la puerta, es el camino. La obediencia, hermano, siempre trae bendición. La obediencia a su palabra. Y la comunión nos preserva y nos da vida. Continuamos leyendo el versículo 9 al 10. Dice, llegó la barca, Pedro estaba en la orilla y dice así, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Había un fueguito, unas brasas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. El 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, podemos ver cómo por tercera vez
Jesús se aparecía a ellos y ellos seguían como con esta especie de duda. Estaban ahí, no querían preguntarle porque Juan dice que ningún discípulo se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Y ellos sabiendo que era Jesús, mm, dudaban, no se atrevían a preguntarle si era Jesús. Muchas veces también a nosotros hoy en día nos puede pasar. Desconfiamos de las respuestas del Señor. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué implicancias tiene eso para nuestra vida? Pero hermano, la escritura completa nos enseña a confiar en su palabra. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, es el único Dios vivo. Todos los otros dioses que usted escucha, que hay en otras culturas, son dioses muertos. Solo hay un Dios vivo. Y a Él servimos y a Él seguimos. Y los discípulos allí dudaban en su humanidad, así como muchas veces nosotros podemos pasar por tiempos difíciles y flaquear nuestra fe. Pero Jesús no nos deja solos. Como el buen pastor preserva sus ovejas, así también lo hace con nosotros. Y Jesús preserva a sus discípulos, así como lo hizo o lo hace el pastor con sus ovejas, así también es nuestro Padre con nosotros, sus hijos. Él nos busca, Él sale a nuestro encuentro, nos demuestra su amor. Si uno mira alrededor, tiene mil y un motivos para cuales agradecer el amor de Dios. Jesús viene y comparte con ellos. Puso el fueguito, puso pescado, puso pan. Recuerden que ellos llevaban toda la noche pescando y no pescaban nada. Cuando no hay resultados en el trabajo se hace más laborioso, se hace más pesado, que cuando todas las cosas salen, fluyen, uno termina hasta contento y el trabajo no se hace difícil. Pero ellos aquí no habían pescado nada, desmotivados, tristes, eh, con miedo, arrancando de Jerusalén porque los buscaban. eh, pero Jesús viene, se acerca a ellos y comparte con ellos. Prepara allí el alimento y los invita a sentarse, a compartir, que trajeran de sus peces y pudieran comer, a pasar un tiempo de intimidad, de comunión, de conversar. Y es clave para esto estar conscientes de nuestras debilidades, no creernos autosuficientes, porque cuando nos creemos autosuficientes, entra la independencia y nos queremos independizar y vivir nuestra vida. Y eso nunca termina bien. El Señor es sabio, el Señor es justo, tiene planes para nosotros, su voluntad es buena, eh, es perfecta y en esa es lo mejor que nosotros podemos caminar. Jesús nos perfecciona. En nuestras debilidades, Él obra y nos da el crecimiento para darnos y que disfrutemos de una vida abundante y plena. Juan 10:10, Juan en el capítulo 10, en su versículo 10 dice, 9, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de plenitud de vida, de dicha, de una vida plena. A eso es lo que hace referencia Juan. Y en Primera de Corintios 3, del 6 al 7 dice, yo planté, está hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todo es por nuestro Señor. Todo está en las manos de Dios. Él es quien a nosotros nos hace crecer. Producto de la comunión, del disfrutar juntos, de confiar en su palabra, de obedecer a su voluntad. Son las bendiciones que encontramos cuando andamos en su voluntad. Gozo, paz,
en medio de en medio de las dificultades, de las tribulaciones. Es posible tener gozo y paz cuando estamos tomados de la mano del Señor. Esta comunión con el Señor Jesucristo nos preserva y nos da vida. Otro aspecto clave que podemos ver en los versículos siguientes es que si bien habían retrocedido espiritualmente, habían vuelto a pescar peces, cuando el Señor claramente lo había llamado a ser pescadores de hombres, Jesús no los deja allí, va a la busca de ellos, comparte con ellos, los preserva y los restaura. Jesús restaura al caído porque todo se trata de Él, de Jesús, de su amor, de su arrepentimiento, del arrepentimiento de Jesús y de su restauración. Mire lo que dice el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido estos panes, estos pescaditos ahí, Jesús dijo a Simón Pedro, me imagino yo que había un tema pendiente con Pedro, y le dice, y mire cómo le dice, Simón, hijo de Jonás, ese yo creo que fue el primer golpe ahí al riñón, porque había sido el mismo Jesús que le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. Pero aquí lo vuelve a llamar Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dice por tercera vez. Yo me imagino que Jesús llama a Pedro, lo llevó como pauladito a un ladito de la fogata y le hace estas preguntas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cada vez le respondió lo mismo. Hermano, muchas veces nosotros fracasamos en nuestra vida. Como creyentes, fracasamos cuando no amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Muchas veces fracasamos porque no lo hacemos no lo hacemos de esta manera. Pedro fue débil y tuvo miedo. Cuando fue reconocido, ¿recuerdan cuando arrestaron a Jesús y Pedro lo siguió? Llegaron al patio y ahí una sirvienta, Daná, lo reconoció y las tres veces Pedro niega a Jesús y canta el gallo. Pedro tuvo un momento de debilidad, pero siempre es Jesús el que toma la iniciativa para restaurar esta relación rota. Su paz en sus hijos. Yo me imagino cómo se habrá sentido cuando Pedro oyó cantar el gallo, se le cayó el cielo como un balde de agua fría. Habrá dicho, ¿qué hice? Yo me imagino cuánto habrá querido Pedro retroceder el tiempo, que llegara a la misma situación y dar su otra respuesta. Decir, sí, yo soy discípulo de Jesús, es mi maestro, es mi Señor, es el Mesías. No sé, me imagino cuánto habrá deseado volver atrás y responder de forma diferente. Quizá a usted también le ha pasado alguna situación similar. A mí me ha pasado. Me he equivocado en ocasiones grandemente y no sabe cuánto me hubiese gustado haber vuelto atrás y haber actuado de otra manera diferente. Pero esa es la misericordia de nuestro Señor que siempre da oportunidades. Es grande en misericordia, tardo para la ira. Así es nuestro Señor. Él busca que nosotros vivamos en paz. Pedro debía estar intranquilo, quizás no podía dormir. Imagínense la vergüenza que sentía con sus discípulos, que era Pedro o la roca.
y él había negado a Jesús. Cuando horas antes había dicho, yo voy a dar la vida por ti, a donde tú fueses, yo voy, si es necesario morir, muero contigo. Pasa un par de horas y le niega. Yo creo que Pedro debía estar sumamente triste y arrepentido. Y vemos el amor de Jesús cuando es el propio Jesús que busca a sus discípulos varias veces, no una, dos, tres veces se le apareció en diferentes oportunidades y él siempre proveyendo para compartir su presencia, una palabra, un abrazo, los siguió. Se les aparece aun cuando ellos no habían obedecido de el hecho de irse al tiro a Galilea porque allí Jesús los iba a estar esperando. Ellos se quedaron en Jerusalén por más de una semana. Vemos también el arrepentimiento de Pedro que Dios le da, porque ni siquiera el arrepentimiento es nuestro, lo da el Señor. Y vemos la restauración. Cuando Jesús le comienza este trabajo a Pedro, apacienta mis ovejas. Mire, vemos su amor, el amor de Jesús, cuando Jesús los busca varias veces. Jesús le avisó a Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandearlo. Coma trigo, ¿recuerdan? Eso está en Lucas 22:31. Y Jesús dice que él iba a rogar por él para que su fe no le faltase. Está ahí, lo registra Lucas en capítulo 22, versículo 31. Eh, Salió al encuentro de María después de su resurrección y se le apareció a los discípulos en Jerusalén, 8 días después, como ya lo habíamos hablado, para que Tomás también lo viera y creyera, no fuera incrédulo. Después va a buscar a los discípulos que estaban pescando peces, no para retarlos, sino para compartir y estar juntos. En diferentes momentos nosotros podemos ver y reconocer eh, el amor de Jesús hacia sus discípulos. Y vemos también el arrepentimiento de Pedro en sus acciones, cuando salta del bote a 100 metros de la costa y nada para llegar antes que todo donde Jesús. Cuando cuando le dice Jesús, ¿me amas? Y en las tres veces Pedro le reconoce, sí, te amo, tú lo sabes todo, reconociendo su omnisciencia eh, de Jesús, sabiendo en su corazón que podía identificar, saber de que su amor ahora era sincero. Mire lo que dice Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado. Está hablando de Jesús, que Dios ha exaltado a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo ha exaltado y le da a Israel el arrepentimiento. Aquí podemos ver cómo Dios les concede el arrepentimiento al pueblo de Israel. Lo mismo sucede en Hechos 11:18. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está una vez más Dios concediendo el arrepentimiento a los gentiles. Nosotros, el arrepentimiento que tenemos nosotros no es de nuestra bondad de nuestro corazón, no es porque yo no soy tan malo, sino solamente es la gracia de Jesucristo derramada en nosotros, cuando nos pone en nosotros su arrepentimiento. Timoteo capítulo 2, versículo 25. Le da Pablo instrucciones a Timoteo y le dice que debe corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todos fuimos enemigos de Dios. Todos se desviaron a una. Nadie podía alcanzar esta salvación. Vemos la restauración.
cuando Pedro se arrepiente, avergonzado, entristecido por sus acciones, por haber dicho que hasta la vida daría por Jesús, y a pesar de ser advertido por Jesucristo, Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo, Pedro le dio la espalda a Jesús, lo negó. Quizás muchos como Pedro pueden pensar que su pecado, hermano, es muy grande, que no tiene perdón de Dios, como se dice, que no hay perdón para ellos. Pero Jesús nos enseña con esto que para Él no hay pecado suficientemente grande que no pueda perdonar. Jesucristo busca esta relación que se quebró, busca volver a restaurarla. Se acerca a nosotros hoy en día también y ofrece su perdón, sin importar cuán grande sea nuestro pecado. El precio que se pagó por nuestra salvación es tan grande, es infinitamente grande, que paga cualquier pecado, por grande que sea y la cantidad que sea. La propia persona de Jesús, el Hijo de Dios. Él es quien pagó por nuestra deuda. Jesús lo perdona y le da un propósito. Está la restauración, le da un sentido. ¿Y cuál es este propósito? ¿Cuál es este sentido? Vivir para la gloria de Dios cuando apacienta a sus ovejas. Cada uno de nosotros, hermanos, vivimos para la gloria de Dios en nuestras diferentes tareas, con nuestros diferentes dones. Ahora nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para que Dios sea glorificado, para que Dios sea conocido a través de nosotros también. Jesús te perdona si le crees y te arrepientes. Jesús te da vida abundante, plenitud de vida, con un propósito y un sentido, vivir para su gloria. Muchos no quedan conformes, muchos quieren más. Vivir para la gloria de Dios, no, eso no me convence, no. Yo busco otra cosa más grande y se equivocan. No hay nada más grande que tener el privilegio de ser hijos de Dios y vivir para su gloria. Ser un hijo, ser un siervo, ser un esclavo, ser del staff, no lo sé. Cada uno resalta quizá una característica especial de lo que significa tener una relación con el Señor, pero es el privilegio más grande, la bendición más grande es tener la posibilidad de vivir para la gloria de Dios. Y es lo que Él quiere, y esa es su voluntad. Este fracaso de Pedro es una oportunidad para crecer en Dios. Cuando Jesús sí, en el capítulo 15, le dice, apacienta mis corderos, le hace una pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas más que a estos? Y ocupa la palabra ágape, que es el amor perfecto, es un amor divino, que se demuestra como el de Jesús en la cruz, que Él dio su vida por nosotros, y no hay más grande amor que el que da la vida por el otro, no hay más grande amor. Él ocupa esta palabra, ágape. ¿Y cómo le contesta Pedro? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero ocupa esta palabra fileo, que es un amor fraternal, es un amor de amigos. Y Jesús, ¿qué le contesta? Apacienta mis corderos. Y los corderos son, son ovejas, pero se le llama corderos a las ovejas pequeñitas, las que tienen a lo sumo un año, menores de un año. Entonces, Jesús les dice que pastoree a sus corderos. Pastorear, en el fondo, a recién nacidos, con todo lo que significa cuidar a una ovejita recién nacida, a un cristiano recién nacido, porque Jesús también sabía que
en este ministerio iban a llegar muchos nuevos creyentes, nuevos cristianos, judíos y gentiles. Fue Pedro el que abrió las puertas para los gentiles cuando va con el centurión y le dice, tiene la visión de los animales inmundos y Jesús le dice, mate y come y después él va a la casa de Cornelio y le dice que no, él no tenía que llamar inmundo lo que Dios... Ya, esa es la historia. Fue el que abrió las puertas también para los gentiles. Pedro apacienta a los corderos, a estos cristianos nuevitos. Por segunda vez en el versículo 16 les vuelve a preguntar el Señor, Simón Pedro, si lo amaba y ocupa la misma palabra, agapao, como amor divino, ese amor perfecto. Y por segunda vez Pedro, solo puede expresarle su amor fileo. Él ocupa, dice, si sabes que te amo, y ocupa la palabra fileo, que ese es el afecto fraternal. Aún así, Jesucristo le dijo, pastorea ahora mis ovejas. Las ovejas son ovejas mayores, de más de un año. Y estas también deben ser pastoreadas. Aunque tengan años en la iglesia, quizás como hoy en día podríamos decir, buenos maestros, buenos predicadores, buenos amigos de iglesia. Hermano, todos necesitamos ser pastoreados. Necesitamos el cuidado especial del pastor. Y esta es la misión a la cual también Dios le encomienda. Le dice, apacienta a mis ovejas. Pero todos sabemos que hay una tercera pregunta. Y le dice, apacienta mis ovejas en el versículo 17. Ahora, hermano, y es bonito notar esta diferencia porque Jesús no le pregunta si lo ama con la palabra ágape. ¿Me agapeas? Por decir, no le pregunta así, como en las veces anteriores, con ese amor perfecto, sino que le preguntó, ¿me amas fileo? Y ocupa esta palabra, con la que Pedro le había contestado, con la palabra que hace referencia al amor fraternal. Ese, ¿por qué? Porque Jesús sabía que Pedro no podía darle ese amor perfecto, porque Jesús lo sabía, pero Jesús quería hacerle ver, buscar esto en Pedro y enseñarle, eh, entregarle una enseñanza de humildad. ¿Cómo le contesta Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Mansedumbre, porque Pedro le contesta, tú sabes que fileo, tú sabes que te amo, con ese amor fraternal. Y aquí empieza a desaparecer ese Pedro impulsivo, ese Pedro arrebatado, que actuaba como mi mamá me decía, a tontas y a locas, que parece que era una característica mía. Ya no responde de esta manera, impulsivamente. Pedro reconoció su condición y responde con un corazón sincero, contrito y humilde, porque ya le había pasado. Él le dijo cuando estaban allí en la última cena, eh, yo doy mi vida por ti, a donde fuere, si fuese necesario, muero por ti, es amor fileo. Pero él no fue capaz, porque él era débil y lo reconoce. Y se acerca a Jesús y le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo, que te amo de esta manera, porque sabía que era incapaz de amar perfectamente. Y es una realidad para nosotros. Ninguno de nosotros es capaz de amar perfectamente porque de este lado de la gloria somos seres caídos, imperfectos. ¿Que estamos en proceso? Sí, pero hasta que no llegue aquel día, aún somos imperfectos. Por eso muchas veces tropezamos. Tenemos bajones, momentos difíciles de tristeza, donde nuestras rodillas tiritan, tiemblan y muchas veces caemos. Pero Jesús nos conoce. Jesús conocía el corazón y Él nos dice que Él nunca desprecia o menosprecia un corazón contrito y humillado. Y este es el corazón con el cual se acerca Pedro a Jesús. Jesús le responde una vez más
apacienta mis ovejas, restaurando a Pedro a su tarea original de pescador de hombres. Todos, hermanos, todos debemos ser alimentados. Y esta era la labor de Pedro y es la labor de todos los siervos que hoy en día están al frente de la iglesia, de alimentar y apacentar a las ovejas. Hermanos, vivimos y morimos para la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. De cierto te digo, le está hablando a Pedro. Y yo esto lo encuentro maravilloso. Yo cuando leí este texto dije, oh, qué raro, pero, pero tiene su belleza. Miren lo que le dice. De cierto te digo. Es como, Pedro, pone atención en lo que te voy a decir. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Imagínense, Jesús está aquí, le habla a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Lo está confrontando y Pedro le confirma y le dice, sí, Señor, te amo, con humildad, con sencillez, con honestidad, con sinceridad. A continuación le dice, le da señales de cuál iba a ser su muerte y no iba a ser, por decir, una muerte fácil. Le dice que va a ser llevado a la fuerza su muerte, que es lo que leemos, que es lo que desprendemos, que cuando él sea viejo, él tenderá sus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo sabemos porque el versículo 19 lo explica. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte iba a dar esta gloria a Dios? Y luego de decirle esto, le dice, sígueme. Como lo vuelve a probar. Me sigues? Tú dices que me amas, pero tu muerte va a ser difícil. Sígueme. Yo creo, esta es, eh, es una idea mía, no es que esté en la Biblia ni que sea así, pero yo me pongo en el lugar de Pedro y yo creo que Pedro soñaba con esto. Yo creo que Pedro soñaba con la posibilidad de retroceder en el tiempo y estar aquí y volver a ponerse a prueba y ahora cumplir con lo que había dicho. Yo no te negaré, voy a dar mi vida hasta el final por seguirte a ti, por seguir a Jesús. Y Jesús lo invita y termina diciendo esto y le dice, sígueme. Yo creo que Pedro no lo dudó y aceptó de inmediato. Acepta seguir a Cristo. Y mira lo que sucede a continuación. Perdón. Jesús es el Maestro, Jesús es Rey y Jesús es Señor. Dios es soberano en todo esto. Mire cómo responde Pedro. Recuerden que están teniendo Jesús y Pedro esta conversación íntima en la playa con unas brasitas y los discípulos alrededor están conversando allí y tienen este diálogo Jesús y Pedro. El versículo 20 dice así, volviéndose Pedro, volviéndose así como girándose hacia atrás, dando la vuelta, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ellos al parecer van caminando, pero el Pedro se da cuenta que venía Juan atrás, siguiéndolo, siendo lo que no lo habían invitado a él, pero Juan iba atrás. Y dice así el versículo, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo, y aquí lo aclara, si uno revisa
los capítulos, los versículos anteriores, reconocemos que es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ese era Juan. Y el que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese era Juan. Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le estaba contando cómo él iba dando pistas de cómo él iba a morir su último día. Y Pedro lo ve atrás y le dice, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, que no muera, que viva, por decir eternamente, que él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho, Juan relata, este dicho se extiende entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Muchos creyeron que las palabras que dijo Jesús era porque Juan no iba a morir nunca. Pero el propio, pero el propio Juan, en este mismo versículo, lo aclara. Dice así, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es como, y si yo quisiera que él viviera eternamente, ¿qué a ti? Es como, ¿y qué te importa a ti? Así como, yo soy Dios, yo soy Rey, yo soy el Señor, yo soy soberano. ¿Qué si a él lo dejo con vida y a ti te toca una muerte eh, dura? Vemos la soberanía de Dios en todo lo que él hace. ¿Qué de este? Fue la pregunta que le hizo Pedro. No sé, hermano, quizás por envidia, curiosidad, aquí, ya que estaban hablando de eso, ¿cómo iban a ser los últimos días de Juan? En los últimos días de su vida. Quizás parece inocente la pregunta, pero como podemos ver, la respuesta les deja y nos deja una gran lección. Jesús le respondió, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Jesús le responde con otra pregunta. Hermano, y si queremos crecer, esta frase debemos de tenerla siempre presente. ¿Y qué a ti? Porque, hermano, debemos aprender a cambiar las preguntas que no corresponden, aquellas preguntas que hacemos mal. Hermano, estamos llamados a confiar en su palabra, en su amorosa providencia, en su amoroso cuidado, en su soberanía, ocupándonos, hermano, solamente en seguir a Cristo, en obedecer su palabra, sin pecar, en santidad. Jesús le contestó en otras palabras, no te metas en lo que no te corresponde. Yo soy el Señor. En esas breves palabras declara esto. No nos debe preocupar, hermano, la fama o el éxito del otro, si le va bien o le va mal. Si el otro ora más, dirige más, predica más, canta más, gana más, no se enferma nunca, no le falta nada, es más alto, es más inteligente, es más flaco, tiene más pelo. Hermano, Dios es soberano. No nos metamos en lo que no nos corresponde. El Señor es el Señor y Él es soberano. Muchas veces cuando nosotros nos preocupamos del otro, de su éxito, de lo bien que está pasando, quizás uno pierde el centro, pierde el foco, saca la vista de Cristo, pierde el gozo, pierde la paz, entra la envidia, entra el rencor, entran las dudas y se aleja de Cristo. Hermano, obedezcamos este consejo. ¿Y qué a ti? No nos metamos en lo que no nos corresponde. Dios es soberano y nosotros ovejas en sus manos. El creyente también en Cristo debe seguir a Cristo, sea cual fuere lo que le depara el futuro, lo que haya de venir, debemos de seguir a Cristo. Jesús le hace la invitación a Pedro y a nosotros también hoy en día, sígueme, sígueme tú. Seguir a Cristo debe ser el distintivo de cada discípulo, el lema.
cuando nos presentamos ante el tribunal de Cristo, hermano, yo creo que esa va a ser la pregunta que el Señor nos haga. ¿Me seguiste? Discípulo es quien sigue a Cristo y obedece y camina en los pasos de su maestro. Hermano, un seguidor de Cristo procura serle fiel hasta el final, no cuando hay sol, pero cuando hay lluvia no. Siempre un discípulo es fiel hasta el final. Hermano, en este caminar tropezaremos, caeremos. Hay veces que quizá no obedeceremos completamente y perfectamente, porque somos débiles. Pedro lo reconoció. Él reconoció que no era capaz de serle fiel hasta la muerte. Y le contesta así, reconoce su condición en humildad, con un corazón contrito, sincero. Pero hermanos, si nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor, seguimos su palabra, confiamos en Él, habremos cumplido con el mandato del Señor, de serles fiel. Nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos. Abogado tenemos delante del Padre, porque recordemos que no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su vida santa, perfecta, eh, eh, es que nosotros podemos tener esta salvación. Hermanos, y ya terminando en estos últimos dos versículos, versículos 24 y 25, es como, Juan es como un tráiler de la vida de Jesús, es como el resumen, el prólogo, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, de las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Primero, Juan establece su autoría, la autoría del Evangelio, dando testimonio de su veracidad, que su escrito es veraz, es escrito por alguien que lo vio, un testigo ocular. En el capítulo 19, versículo 35 dice, y el que vio, Juan el mismo, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creéis. ¿Recuerdan que es el propósito del Evangelio? Que creamos y tengamos vida en él, en Jesús. El Evangelio de Juan sería como ese resumen, como la sinopsis, el prólogo de un libro que no existe porque, como decía él, y yo pienso igual, no habría libros suficientes para contener toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, nos queda confiar en nuestro Señor, tomarnos de su mano y seguir adelante, cuidándonos del retroceso espiritual, tomándonos de las manos del Señor sin sacar la vista en Él. Y para eso es que tenemos que obedecer a su palabra, conocerla. Pasó que los discípulos no entendían la escritura. Por eso la importancia de estos estudios, de usted que lea su palabra, que haga preguntas, que participemos en comunión, perseverando en los pasos de nuestro Maestro. Jesús es quien nos restaura. Jesús es el que nos toma como el barro en las manos del alfarero y nos guía con su amor al arrepentimiento y nos restaura. Cualquier fracaso, hermano, que haya vivido no es impedimento para acercarse al Señor, sea cual sea. Si usted conoce a alguien, comparte este mensaje. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si el Señor pone el arrepentimiento en nuestra vida, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y así, hermano, nosotros vamos a ser capaces de vivir y también morir para la gloria de Dios. Porque Jesús es el Rey, es el Señor soberano. Él es justo, Él es sabio, sin medida, no hace nada indebido. Él es soberano. Y esta historia de todos los capítulos, desde el primero que partimos hasta el 21, cuentan esta maravillosa historia de la vida de Jesús.
para que nosotros, para que el pecador alcance salvación y vida eterna. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor.